agradezco a Vladimir su participación, su presencia, nos honra nuevamente contar contigo, Vladimir. Y nada, te cedo la palabra para tu disertación. El tema es transformación digital, y transformación digital nos lleva mucho al tema de tecnología, el uso de tecnología y preguntarnos qué es transformación digital. Yo esta presentación la elaboré pensando en el reto que tenemos los centros de información para atender a nuestros usuarios, el reto que tenemos como biblioteca para transformarnos y atender las necesidades de las instituciones educativas, la comunidad académica que nos solicita información especializada para los programas académicos o de investigación. Pensando de esa manera, muchas de las diapositivas que voy a compartir el día de hoy están dirigidas a retarnos como biblioteca, a retarnos como centros de información y también sabiendo que hay variables o distintas perspectivas porque la biblioteca o la tecnología que habilita los servicios de biblioteca de alguna manera es tecnología que es tecnología especializada de nicho. No hay muchas opciones. Entonces es difícil a veces pensar en transformar el centro de información o transformar la biblioteca con el uso de tecnología cuando la tecnología está en manos de muy pocos proveedores y necesitamos atender ese tema. En esta diapositiva yo coloqué o resumí un poco lo que es la transformación digital como una experiencia, un proceso de viaje, un journey, es una jornada, no es un destino. Y la transformación digital nos va a llevar por distintas transiciones o distintas etapas. Las primeras dos etapas están muy enfocadas o típicamente están muy enfocadas a la optimización. La optimización, como se puede ver en procesos, en ahorros, en eficiencias. Algunos ejemplos voy a empezar a mencionar en la etapa 1, cuando hablamos de hacer una primera transición de transformación digital en el centro de información, estamos hablando de convertir información análoga a digital. Digitalizar tesis, por ejemplo, o monográficos y colocarlos en una plataforma digital. Estamos hablando de generación de datos básicos, integración de datos, estadística descriptiva, estadística que nos permita empezar a tomar decisiones y el enfoque en la primera etapa principalmente es eficiencias, ahorros, toma de decisión. Un ejemplo que puedo dar aquí, lo acabo de mencionar, la digitalización de tesis nos va a permitir liberar espacios en los libreros y liberar ciertos metros cuadrados que podamos tener en el recinto de biblioteca para tener o dar cabida a otros espacios que nos demanda la institución y nuestros alumnos. Y ahí podemos tener iniciativas bien interesantes. Luego, la siguiente etapa, que es pensando ya en una mejora continua o una innovación incremental, el uso de tecnología para empoderar tareas, cómo con el uso de tecnología podemos desempeñar algún proceso que antes era manual o que estaba fragmentado sin conexión a Internet y ahora lo podemos hacer, por ejemplo, en la nube. Una tarea que hacíamos en una estación de trabajo, en una computadora, en un archivo Excel, y que solamente una persona tenía acceso, por ejemplo, ahora se puede poner en la nube y se puede compartir con un equipo de trabajo más grande en una intranet, y eso permite que un mayor número de colaboradores tengan acceso a un formato y a un proceso y se puedan tener lo que se llama la optimización o la automatización de procesos. Y esto nos va a permitir detonar otras cosas como es la analítica de datos. Si ya tenemos la base de la pirámide, que son datos, logs de datos, ahora cómo los empezamos a procesar y a generar
decisiones en base a los datos. Por ejemplo, patrones de consumo. ¿Cuáles son los patrones de consumo de los recursos de información en biblioteca el último año? ¿Cuáles recursos se consumieron más? ¿Por qué bases de datos? ¿Cuáles recursos de información? ¿Cuáles alumnos consumieron más recursos de un tipo de base de datos que de otro? Empezar a descubrir hallazgos de consumo de información. Esta segunda etapa es el procesamiento de la información, el uso de los datos. No podemos llegar a la etapa 2 si no tenemos datos. Y ese es un reto muy importante porque necesariamente se requiere integrar datos, tratamiento de datos de la biblioteca y que los datos de la biblioteca no estén aislados, que estén conectados con los sistemas de la universidad, que estén conectados con los datos centrales de la universidad para poder identificar si son alumnos, si son profesores, si son investigadores, si están inscritos en una facultad o en otra, de qué semestre son, qué perfil tienen, y en función de eso, poder tomar mejores decisiones. La etapa 2 está enfocada a la productividad y el procesamiento de información. A veces las instituciones se quedan entrampadas entre la etapa 1 y la etapa 2 por lo atractivo que puede ser la optimización, el ahorro, las eficiencias y la reducción del gasto. El reto es brincar hacia la etapa 3. La etapa 3 es el uso de tecnología para crear nuevos modelos de atención y servicio, nuevos productos. Se habla de inteligencia de datos. Hoy en día, en las distintas conversaciones que se han tenido en este evento, se ha hablado mucho de la necesidad de desarrollar el talento, de desarrollar personas que puedan desarrollar y enfrentar los retos de la transformación digital. Por ejemplo, hablando de analítica de datos y predicción de datos, se requiere gente que conozca cómo realizar estas integraciones y sobre todo pensando en la experiencia del usuario. Aquí no estamos pensando en el producto, estamos pensando o colocando a la persona, al alumno, al centro de nuestras decisiones. El alumno al centro de nuestros procesos, el alumno al centro de nuestros servicios. No estamos haciendo las cosas como se nos facilitan a nosotros, hacemos las cosas como agregan valor al alumno. Y eso a veces es difícil porque demanda un mayor esfuerzo, mayor energía, pero ahí es precisamente donde podemos generar conocimiento. Un poco para poner en contexto cuando hablamos de transformación digital, de qué estamos hablando y sobre todo retarnos a nosotros mismos en los centros de información cuando estamos hablando de transformación digital, cómo nos debemos de transformar también nosotros alineados al modelo educativo de la institución para agregar valor. Hay una estadística que pudiera desalentarnos, hay distintas fuentes de información y aproximadamente el 70% de las iniciativas de transformación digital fracasan. Y cuando se leen a los autores que hablan de transformación digital, los autores señalan que el 70% de las iniciativas se desvían del objetivo, de los objetivos que se habían planteado en un inicio. Algunos no se concretan y muchos se desvían. ¿De qué depende que una iniciativa tenga éxito? ¿Cómo nos libramos de este porcentaje si no queremos pertenecer a esta estadística? Si nosotros queremos estar en la estadística del 30% de los que tienen éxito. La transformación digital tiene que ver más con el desarrollo y reconocimiento del talento de las personas. Con la tecnología nos ayuda, la tecnología es una herramienta. La tecnología nos va a facilitar muchas cosas, pero se trata de las personas. El activo más importante en la institución, el talento y las personas en la organización. Y necesitamos ser conscientes de ello, desarrollarlas a ellas, porque de nada nos sirve tener la tecnología más avanzada si no tenemos las personas capacitadas con las competencias adecuadas para hacer uso de esa herramienta.
Hay distintos motivadores que detonan las iniciativas de transformación digital. La última, muy importante, también se ha mencionado en los distintos foros, es la situación tan atípica que tuvimos el año pasado, el año donde tuvimos una emergencia sanitaria, una pandemia a nivel mundial, en donde los campus estuvieron cerrados y por ello también los centros de información estuvieron cerrados, las bibliotecas, las colecciones, los acervos encerrados. ¿Cómo entregamos los recursos de información a nuestros usuarios y agregando valor? Y en esta gráfica o en esta imagen coloco que si bien estuvimos cerrados, seguimos aportando valor. La biblioteca, el centro de información, es un socio estratégico de la escuela y entrega información y servicios de manera muy importante. Así que los centros de información y las bibliotecas tuvimos que acelerar la transformación de nuestros servicios y avanzar hacia modelos híbridos o modelos totalmente en línea. Algunos ejemplos que quiero también mostrar de los retos que tenemos desde un centro de información. Aquí estoy colocando una gráfica que habla del índice de precios del consumidor en los Estados Unidos y estoy colocando distintos productos, distintas líneas. En particular me voy a centrar en dos. La primera de ellas tiene que ver con el costo de la educación, que es, si pueden apreciar en la gráfica, ha tenido un incremento muy importante en los últimos 20 años. Y se puede apreciar también cuando hablamos de libros, recursos de información, libros de texto, también se ha incrementado de manera exponencial, muy importante, sobre otros rubros muy importantes también para las familias, para nuestros alumnos y para la economía familiar. Este es un reto que tenemos también en los centros de información, el costo de adquisiciones de los materiales bibliográficos especializados para nuestros usuarios. Recientemente, este año, se liberó la tercera edición de un reporte que habla del costo que tienen los libros de texto en el mercado. Y en esta tercera edición, que se liberó en febrero del 2021, señalan que la industria del libro de texto está en un problema grave, requiere atención. Y los resultados también de este reporte señalan que los estudiantes optan por no comprar los libros de texto que se asignan, aún a pesar de que esto pudiera afectar su calificación. En el 2020, en los resultados que se muestran, el 65% de los estudiantes no compraron los libros de texto debido al costo. Y el año anterior, 2019, el 63% omitió comprar también los libros de texto. La biblioteca, los centros de información, agregamos valor entregando los materiales bibliográficos que se requieren y que se demandan también por nuestros usuarios. Muy interesante también esta otra gráfica pensando en un benchmark o qué está pasando a nivel mundial. Yo aquí estoy colocando el resultado más actualizado que nos ofrece la Asociación de Bibliotecas de Investigación en los Estados Unidos, la ARL, en donde se tienen 124 resultados de 124 universidades, bibliotecas académicas y de investigación de los Estados Unidos y del Canadá. Y aquí se puede apreciar dos tendencias que voy a señalar. La primera de ellas, hablando de un tema técnico que conocemos muy bien en biblioteca, que es la circulación. Los materiales que se prestan en las bibliotecas, en los últimos años se puede apreciar que ha decaído en un 68%. En tanto que otro tema técnico que usamos en biblioteca que se llama referencia, que es un concepto que es asesoría, capacitación, instrucción para nuestros usuarios, ha decaído en los últimos años en un menos 84%. Son retos que tenemos en biblioteca sobre
esta reflexión: ¿por qué ya nos están prestando libros? ¿Por qué ya no nos buscan? ¿Por qué no nos consultan? Y cómo estamos midiendo el éxito o cómo ponemos en valor la biblioteca. También fue otro tema muy interesante el día de hoy en este evento. Aquí hay un término que viéndolo con mucho criterio, lo tomo está en japonés, es un doku, es un término que hace referencia a comprar materiales, comprar libros, comprar muchos libros, pero dejar que se acumulen sin uso. El hábito de comprar libros para tenerlos en los libreros, por si se llegan a ocupar, por si se llegan a demandar, por si se llegan a referir, por si se llegan a prestar. Aquí hay otra gráfica nuevamente de la Asociación de Bibliotecas de Investigación de los Estados Unidos, y puedo señalar una de las tendencias, que es la gráfica. Aquí se muestra la línea en color rojo. El costo de las publicaciones seriadas se ha incrementado de manera exponencial. De hecho, es el costo más importante que tenemos en las bibliotecas, la suscripción a bases de datos, la suscripción a colecciones digitales. Y ante esto también pues estamos en los procesos de planeación cada año, viendo qué materiales, cómo se evalúan, cuáles materiales dejamos de suscribir, cuáles se descartan, y este es un tema también muy importante. Aquí hay una propuesta que ya estamos incorporando en nuestra institución, una transición del modelo de desarrollo de colecciones. Aquí hay algunas referencias. El modelo nos lo propone el autor David Lewis en su primer artículo del 2007, cuando habla de los retos que tienen las bibliotecas académicas hacia el 2025. Posteriormente nos presenta su libro más adelante, y se ofrecen aquí una propuesta de conversión de las colecciones. Por ejemplo, las adquisiciones impresas cada vez más se están reduciendo. Las adquisiciones de recursos de información de material impreso se van reduciendo, y las colecciones en formato digital se van incrementando. Voy a hacer un cambio. Me parece que eso va a ayudar a mejorar mi intervención. Este modelo lo que nos presenta también es que la gente que trabaja en biblioteca, el personal de biblioteca, debe de desarrollar nuevas habilidades, y debemos de motivar infraestructuras dentro de la biblioteca para gestionar colecciones de contenido con las cuales no estamos tan familiarizados. También se hablaba el día de hoy de las colecciones multiformato, colecciones de recursos de información, de imágenes, de video, multimedia. Por ejemplo, en nuestra institución entregamos un servicio que se llama Zona de Realidad Virtual. En 7 de nuestros campus estamos entregando la experiencia de realidad virtual y aplicaciones de realidad virtual, recursos multiformato diferentes a los libros, a los artículos. Desarrollar tecnologías y estrategias para preservar a largo plazo la información, asegurar la eficiencia operativa, dado los costos que estamos viendo del manejo del presupuesto. Algo muy importante, agregar valor donde las cosas no son lo suficientemente buenas, y necesitamos medir los procesos para ver dónde están los puntos de dolor y dónde podemos agregar valor. Y evidenciar la contribución de la biblioteca en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cómo evidenciamos la contribución de la biblioteca, por ejemplo, en el éxito académico de nuestros alumnos. Esos son retos que tenemos hablando de transformación digital. Y cuando pensábamos que ya teníamos el panorama completo, cuando ya pensábamos que ya habíamos hecho el análisis completo, pues nos enfrentamos con una frase como la que nos presenta Mario Benedetti,
que pues, las respuestas ya cambiaron y que tenemos que hacernos otro tipo de preguntas. Por ejemplo, cuando hablamos de la pandemia, la interacción de los alumnos cambió. La interacción de los alumnos a distancia, usando aplicaciones como Skype, Zoom, Teams, Slack, Discord, y cómo la biblioteca entrega sus servicios de manera virtual usando plataformas tecnológicas. Y si tenemos las habilidades para poder desempeñarnos en estas nuevas plataformas o poder entregar valor dando una instrucción bibliotecaria sobre el uso de las bases de datos, por ejemplo, usando Zoom. También no es la primera vez, el día de hoy también se ha señalado, comúnmente nos ponen a competir con Google. En Google hay todas las respuestas, después de las exposiciones, varios conferencistas señalan, busquen en Google y encontrarán respuestas de estos temas que estamos presentando aquí. Aquí muestro una gráfica de lo que pasa en Google en un minuto en el Internet. Y lo que voy a señalar son dos aspectos. Por ejemplo, Google recibe más de 93,000 búsquedas por segundo. Y algo que a mí me sorprende mucho también es que el 15% de las búsquedas que se realizan en Google nunca se habían realizado antes. Es decir, el 15% de las consultas que se hacen cada día nunca se habían hecho en el pasado. Mucha información que se está consultando en Google. No obstante, mi respuesta es, Google te puede traer más de 100,000 respuestas, pero un bibliotecario entrenado, un profesional de la información, te puede asesorar y acercarte la respuesta correcta. Te puede ayudar a agregar valor, reducir los tiempos de búsqueda, a facilitarte cómo encontrar recursos de información en los temas que tú necesitas. Y ahí es donde podemos agregar mucho valor. Nosotros no somos Google. En Google se encuentra mucha información de manera superficial. Hay que profundizar mucho y dedicarle mucho tiempo. Acá en la biblioteca la información está seleccionada, está evaluada, está enriquecida, es profesional, es especializada y un bibliotecario es tu mejor aliado en tus proyectos y te acompaña en el éxito académico. También estamos viendo retos muy importantes cuando hablamos de recursos educativos abiertos o recursos de acceso abierto. Por ejemplo, estamos viendo cada vez más que en Internet hay mucha información, tanta información que podemos llegar a intoxicarnos. ¿Cómo llegamos a la información correcta? Por ejemplo, en esta gráfica, en el último reporte de Creative Commons que tengo del 2017, señala que hay más de 1,400 millones de recursos de información con licencia abierta que se pueden consultar sin ningún problema. ¿Cómo acercamos estos recursos de información a nuestros usuarios? Que sea de manera relevante y pertinente. Hay un movimiento mundial, el cual no lo va a detener nadie, que es el acceso abierto. El acceso abierto a nivel mundial está avanzando de manera fuerte y consistente. La producción científica cada vez es mayor en acceso abierto. Por ejemplo, aquí en el 2019, el 31% de los artículos están disponibles en acceso abierto, en tanto que el 52% de las vistas o las consultas a esos artículos son de acceso abierto. Hacia el 2025 el porcentaje es mayor. El 44% de los artículos estarán en acceso abierto y el 70% de las consultas a los artículos de producción científica serán sobre artículos de acceso abierto. ¿Cómo ayudamos a nuestros profesores, a nuestros investigadores, a nuestros alumnos a identificar los recursos de acceso abierto valiosos, de calidad? Se menciona con criterios, por ejemplo, como factor de impacto o en los cuartiles que ellos necesitan, cuartiles 1, 2, 3 o 4. ¿Cómo les acercamos este tipo de información? Y para eso la gente tiene, el personal de biblioteca debe desarrollar habilidades muy específicas. Aquí se muestra, por ejemplo, una herramienta, Simago, y aquí en esta herramienta de Simago
por ejemplo, hablando de recursos para negocios de administración, yo hice un filtro específico. Las revistas que están aquí indizadas en esta herramienta son las revistas de Scopus, y las revistas que se tienen indizadas son casi 33,000 revistas, 32,958 revistas, y de esas 32,000 revistas, 1,742 son en el área de Business Management and Accounting. Ahora bien, ¿cuántas revistas de las que están indizadas en Scopus son de acceso abierto? En esta herramienta nos reporta que hay 6,885 revistas de acceso abierto. ¿Y cuántas revistas o journals hay en el área de Business Management and Accounting? 229, el 13%. Lo interesante se puede apreciar también en la tabla que se muestra abajo en las gráficas, que hacia el 2020 el 46% de los artículos en esta área son de acceso abierto. Bastante interesante a la reflexión. También hay otro tipo de herramientas que podemos acercar a nuestros investigadores, como es el directorio de revistas de acceso abierto, y aquí se pueden encontrar más de 17,000 revistas. Otra herramienta muy interesante de acceso abierto, un paywall. Esta herramienta también ya la estamos usando en nuestra institución. La herramienta señala que hay más de 1,600 bibliotecas académicas que han integrado esta base de datos de un paywall a través del descubridor. El descubridor que colocamos en nuestra biblioteca, o que también llamamos como metabuscador, que conecta las distintas bases de datos, ya se puede conectar un paywall y tener acceso a recursos de mucha calidad de acceso abierto. El reto que tenemos en biblioteca y que estamos trabajando en el Tecnológico de Monterrey, somos aproximadamente 200 bibliotecarios a nivel nacional y estamos desarrollando la habilidad o fortaleciendo la habilidad en curación de contenidos. Y curación de contenidos es precisamente facilitar el desarrollo de habilidades en el manejo de información para nuestros usuarios, pero también nosotros poner en valor los recursos de información. ¿Cómo descubrimos todos estos recursos de información que están disponibles en distintas editoriales por distintos proveedores, en distintas fuentes de información, en Internet? Y una vez que descubrimos estos recursos, ¿cómo ayudamos a evaluarlos, seleccionarlos, contextualizarlos y acercarlos a la facultad por academia, por disciplina, por programa formativo, y ayudar su adopción o movilización directa en proyectos, en materiales, en cursos o programas específicos? De esto se trata cuando hablamos de curación de contenidos. En el Tecnológico de Monterrey, les comentaba, operamos como un sistema de colaboración, una red de servicios bibliotecarios que está conformada por 46 recintos de biblioteca en preparatoria, profesional, posgrado e investigación. Y esta red integra distintos servicios a nivel nacional. Estamos dentro del Tecnológico de Monterrey buscando agregar mucho valor a nuestros públicos. El Tecnológico de Monterrey recientemente en el ranking QS estamos dentro del top 200, estamos en la posición 155, una de las 28 universidades privadas más importantes en el mundo y número 1 en América Latina cuando hablamos de los rankings de negocios Business Masters. En biblioteca, como centro de información, estamos colocando al alumno al centro de nuestras decisiones, al centro de nuestros procesos, buscando detonar procesos como es la indagación, la imaginación, el descubrimiento y la creatividad. Buscamos poner los recursos de información a través de vivencias para que la biblioteca pueda conectarse con la vida académica del Tecnológico de Monterrey, con el modelo académico, y ofrecer experiencias educativas
acercando los mejores contenidos de forma personalizada, no esperando a que el usuario venga y pregunte por el recurso, sino siendo más proactivos y colocando esos recursos en valor, sabiendo que conocemos sus necesidades. Por ello, en el Tecnológico de Monterrey acabamos de realizar una transformación de nuestros roles en el perfil de biblioteca. Tradicionalmente, del lado izquierdo se puede apreciar a muy alto nivel algunos de los procesos más importantes, por ejemplo, hablando de desarrollo de colecciones, el proceso de adquisiciones, donde el bibliotecario evalúa, selecciona editoriales de recursos de información, consulta a los usuarios, asiste a la feria del libro o pone muestras al libro en la institución. El bibliotecario de catalogación, el especialista que puede estar catalogando técnicamente con estándares de metadatos muy importantes para que los recursos estén bien ubicados y genera reportes de consumo y de los volúmenes que tenemos en la biblioteca. Y el bibliotecario que está en referencia, en instrucción, que da asesoría bibliotecaria. A muy alto nivel, los tres niveles, los tres perfiles, y nosotros acabamos de transformarnos este pasado mes de agosto en una nueva apuesta pensando en curación de contenidos. Por ejemplo, desarrollo de colecciones, poniendo en valor los recursos de información. Estamos identificando otro tipo de recursos de información, recursos multiformato, recursos porque sabemos que nuestros alumnos y profesores demandan videos, demandan imágenes, demandan multimedia, demandan otro tipo de recursos de información. El bibliotecario que está en catalogación lo estamos motivando a que haga análisis de datos también, que haga esta inteligencia de datos y que nos permita descubrir patrones de consumo de los recursos de información para poder identificar qué recursos son los que más se consumen por escuela, por programa y poder conocer mejor las preferencias de consumo de recursos de información. Y el curador en referencia, curador formador, lo estamos invitando a que dinamice recursos de información con actividades. Primero es la experiencia educativa y el apoyo es la herramienta y los recursos de información. Desarrollamos un programa especializado para el personal de biblioteca. Este programa de desarrollo de habilidades de biblioteca está compuesto por distintos módulos. El primer módulo que todos nuestros bibliotecarios deben de conocer es la cultura institucional. El módulo de biblioteca, que son los fundamentos de la biblioteca que todo bibliotecario debe de saber y desarrollar. El módulo de habilidades transversales, tan importantes para desempeñarse como trabajo en equipo, habilidades soft skills como comunicación, atención al cliente, etcétera. Herramientas tecnológicas como uso de Zoom, Teams y otras herramientas, avenidas en función del rol que está desempeñando, que puede ser en desarrollo de colecciones, en administración de colecciones, como líder de biblioteca, y el módulo de liderazgo, desarrollando habilidades importantes en nuestros directores, en nuestros líderes de biblioteca y nuestros líderes en los recintos. Del lado derecho se puede apreciar un programa por insignias. Esto significa que nuestros colaboradores van a recibir insignias digitales en su capacitación en la medida que van desarrollando las actividades que están compuestas en los distintos módulos, van a poder ir desbloqueando estas insignias y van a ir pudiendo avanzar en su carrera bibliotecaria. Y algo muy importante es que estamos conectando la teoría con la práctica. El colaborador o nuestro personal de biblioteca en algunas insignias deberá evidenciar con la práctica lo que tuvo en la teoría. Aquí se puede apreciar la ruta de aprendizaje que tenemos a muy alto nivel para el personal de biblioteca, desde lo que es nuestro rol tan importante que es auxiliar de biblioteca, por ejemplo, que tiene que tomar los fundamentos de la biblioteca,
para desempeñarse correctamente, y ahí están ubicadas las dos primeras insignias que puede lograr este colaborador. Tenemos 3 roles al centro, que son los que desarrollan las avenidas especializadas de biblioteca, y el líder responsable del recinto de biblioteca, que también debe de lograr desarrollar ciertas habilidades, fortalecer ciertas habilidades y competencias tan requeridas en biblioteca en esta transformación digital. La biblioteca ha jugado un rol muy importante desde que se detonó esta emergencia sanitaria a principios del año del 2020 para garantizar la continuidad académica de la institución. Nuestra institución desarrolló un nuevo modelo educativo híbrido que le denominó HyFlex Plus Tech, y la biblioteca, desde que se detonó este modelo para avanzar y garantizar la continuidad académica, evolucionó sus servicios, los reforzó en los temas virtuales, y seguimos entregando los recursos y los servicios de información a nuestros alumnos y profesores. Las clases híbridas o las clases remotas, apoyamos a nuestros alumnos en ambos modalidades, como lo requieran. Y algo muy importante es que pensamos que la experiencia del alumno es muy importante, va primero, y por eso es que, por ejemplo, desaparecimos las multas, condonamos las multas de los usuarios vigentes y no vigentes, no más multas por retrasos o por recargos, de tal manera que si el alumno tenía prestado un libro, el libro se renueva en automático hasta que haya la posibilidad de regresarlo en el campus, y estamos buscando entregar la experiencia digital. Esto fue una iniciativa muy importante que tuvimos en biblioteca. El portal de biblioteca es el portal para todos nuestros alumnos y profesores. Estamos hablando de más de 100,000 usuarios. Pensando en preparatoria, son aproximadamente 29,000 alumnos de preparatoria, 57,000 de profesional, más de 6,500 de posgrado y más de 10,500 profesores e investigadores. Para cada uno de nuestras facultades, por ejemplo, en la Escuela de Negocios, desarrollamos un portal personalizado en donde ponemos en valor, curamos los recursos de información en los temas más importantes de la Escuela de Negocios, y también asignamos a un socio estratégico por escuela, un bibliotecario especializado que puede entender las necesidades de información por escuela y que puede especializarse en los temas tan importantes de cada facultad. Tenemos un único centro de atención virtual donde el alumno puede buscarnos 24/7, ya sea mediante chat, correo electrónico, cita con un bibliotecario o asesoría online. El centro de atención a profesores, también muy importante, en donde estamos apoyando a nuestros profesores a migrar su material impreso, sus libros impresos, a material digital. Hemos logrado en el último año y medio que nuestros profesores, de tener el 60%, 70% de material impreso declarado, lo hemos migrado a tener el 90%, el 80% digital. Es decir, hemos crecido en un 30-40% las colecciones digitales para nuestros profesores y nuestros alumnos cuando hablamos de ebooks o artículos o materiales digitales. También trabajando en el tema de suscripción de bases de datos o recursos de información, exploramos un nuevo modelo, el modelo de acceso bajo demanda. No todos los recursos o no todas las bases de datos las tenemos que tener 100% en línea, las podemos tener bajo demanda, de tal manera que en el momento que un profesor o un alumno necesite el recurso, lo podemos conseguir, se lo podemos entregar en un tiempo de respuesta de 24 horas. Es decir, ya no es de acceso directo, que entraba a la biblioteca y en ese momento descargaba el artículo, lo puede solicitar directamente desde el descubridor y le llega a su cuenta de correo en un lapso de 24 horas
si el recurso no lo tenemos en suscripción. Esta estrategia ha resultado de manera muy interesante. Algunos recursos de información que teníamos en acceso directo los hemos colocado ahora en acceso bajo demanda y eso nos ha permitido tener eficiencias muy importantes en el presupuesto. Ayudando a nuestros profesores, hablando de lo que es el sistema de reserva, estamos ayudando a los profesores a que tengan su material bibliográfico en formato digital. Este programa de reserva HyFlex Plus Tech le está permitiendo a los profesores migrar del formato impreso al formato digital con el acompañamiento, con la asesoría de un bibliotecario especializado. También estamos incorporando tecnología para que el profesor directamente desde su curso tenga acceso a antologías digitales, por ejemplo, y él pueda tener estas listas de lectura directamente desde su curso. Creemos que la biblioteca tiene mucho que ofrecer. Todo ese valor sería en vano si nuestros alumnos, nuestros profesores no se sienten atraídos. El valor en el viaje hacia la biblioteca se trata de la experiencia educativa, no tanto de lo que se encuentra en ella. Y creemos que debemos de facilitar que los servicios y el contenido estén disponibles de una manera personalizada y relevante.